Bien, yo había propuesto ver el itinerario de los discípulos en el seguimiento de Jesús. Y hay muchas escenas acá son pocos capítulos, pero se ve bastante, ¿no? Y lo comparo siempre con lo que nosotros vivimos en la fe. Lo digo rápidamente. Los discípulos están cerca al lado de Jesús, pero están lejos de lo que Jesús pretende, de las ideas de Jesús. En un momento les pregunta, ellos saben, porque por eso dije yo que el capítulo 8 del Evangelio de Marcos es importante cuando Jesús hace esas dos preguntas. ¿Qué dice la gente que soy? Y después usted, ¿quién dice que soy para usted? Y ahí es donde Pedro aclara quién es Jesús. Pedro no sabe, no entiende. Dios a través de él ha dicho una gran verdad que Pedro no entiende. Cuando Pedro dice quién es Jesús, tú eres el Mesías, esta cosa es muy importante. Entonces, Pedro anuncia que es el Mesías, identifica a Jesús. Entonces Jesús anuncia la pasión. Yo soy el Mesías, bueno, yo tengo que ir a Jerusalén, me van a hacer juicio, me van a condenar y voy a tener que morir en la cruz. Esto ya lo saben desde este momento, lo van a saber ellos. Que a Pedro le choca esto y lo va a llamar aparte y le va a decir que no, pero... y entonces ahí Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. No es que esté endemoniado Pedro en nada, que todo aquel que trata de desviar a alguien del camino de la cruz, y es como el demonio te está sacando del camino que debería seguir. Y hay tantas cosas que sacan a la gente del verdadero camino. Por eso, mirando la actitud de los discípulos, yo lo encuentro muy parecido a lo que a nosotros nos pasa. Yo había dicho, entonces son dos ciegos, el ciego de Zaida y el ciego de Jericó. En este tramo vamos a ver cuántas cosas los discípulos van haciendo que no tienen nada que ver con esto. Capítulo 8, versículos 22 al 30. Este es de Zaida. Le trajeron un ciego y le suplicaron que lo tocara. Acá hay una cosa importante. Varios, le han traído al ciego. Es decir, estos que traen son también importantes porque algo han escuchado de Jesús y le han propuesto al ciego que Jesús lo puede curar. Por eso también es importante los que alrededor ayudan a alguien, ¿no? ¿Quiénes son los que llevan al ciego? No lo sabemos. Pero a través de ellos debemos entender la idea de la mediación. Yo el domingo expliqué en la misa que en el bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Después que nos han echado el agua nos ungen en la frente con el crisma significa Cristo, significa ungido, y ahí dice, somos constituidos sacerdotes, profetas, todo bautizado tiene esta triple dimensión, sacerdote, profeta, sacerdocio común de los fieles, no es sacerdocio ministerial. ¿Qué significa que cada uno de ustedes es sacerdote? Que tienen la posibilidad, la capacidad, y de hecho lo hacen, de interceder por otros, ser mediadores entre Dios y la situación que sea, y las personas que sean. Piden por la salud, por la recuperación, por tantas cosas. Cada uno de ustedes lo hacen, piden. Entonces, esa es un poco la función sacerdotal. Profeta, que es anunciar a los demás la verdad de fe. No es adivinar el futuro, es tratar de entender en la situación de cada día cómo Dios está presente. Por eso yo digo muchas veces, es providente. Nos hace llegar lo que necesitamos, saber ver esto. Nos hace llegar cada día lo que necesitamos y no más que eso, pero eso nos ayuda a vivir ya. Israel, dije también, nosotros debemos reinar sobre nosotros mismos. Que no reine en mí el orgullo, la vanidad, la falsedad, la mentira y tantas otras cosas. Ser señores de uno mismo. Entonces, estas tres dimensiones, cada bautizado las tiene que vivir.
Lo que podemos incluir es que los que han llevado al ciego, que hacen de la mediación, son alguien que han oído hablar de Jesús, seguro, y de su poder de sanar. Una cosa de paso, Jesús no vino a instalar un consultorio para sanar a gente enferma. La curación, la sanación tiene que ver con el reino de Dios. Este que hace estas cosas es el que anuncia el reino. ¿Quién podía? Yo creo que la medicina al día de hoy no puede devolverle la vista a un ciego que ha nacido ciego. ¿Cuántas cosas la medicina todavía no puede hacer? Y Jesús la hace. Por lo tanto, con todo esto está anunciando el poder que él tiene y que va desarrollando entre medio de nosotros en atención justamente al reino. Algunas personas que no pertenecen al círculo de los 12 son estos que han llevado al cielo, pero al fin y al cabo pertenecen al círculo de los que creen, aunque no del núcleo de los 12. El tema de los 12 es otro tema que es interesante también. No sé si me dará el tiempo. Capítulo 23. Versículo 23 del capítulo 8. Tomó al ciego, ahí esta cosa es importante. Tomó al ciego y lo sacó a las afueras del pueblo. Lo sacó fuera del pueblo. ¿Por qué lo saca fuera del pueblo? Eso tiene que leer usted para que vean. Acá el concepto de pueblo, ciudad, aldea, es el conglomerado urbano que nosotros habitamos. ¿Por qué lo saca al ciego de este entorno social que también nosotros vivimos? Porque el pueblo, la aldea, la ciudad, es aquella entidad o institución que compite contra Dios. Por eso hay que salir de ella. Hay que salir de los criterios de la cultura, de todo lo que nosotros vemos, de lo que el mundo proclama, de lo que seduce, de la forma de pensar el mundo. Si es un modo de decir, a este ciego le va a devolver la vista. Con la vista recobrada, no puede volver a toda la provocación del mundo, porque va a volver a enceguecer. Hay mucha gente que enceguece porque le seduce tantas cosas y tantas promesas que cada día aparecen de muchos modos. Si permaneces, esta es una de las ideas del pueblo, la ciudad, el pueblo, la aldea, ¿no? Que te pueden, digamos, llenar de ofertas y de cosas y te hacen perder de vista lo verdadero. Si no sales de esta sociedad, de esta cultura, la ceguera no podrás curar, volverás a la ceguera. Porque ninguna institución puede encerrar a Dios bajo sus criterios. Para enceguecer al hombre. Y el discípulo debe aprender a ver y a caminar en la fe, siguiendo a Jesús, con todos los tropiezos que esto supone para nosotros. Hay que entender bien, no me tengo que ir de la ciudad. Debo alejarme de los criterios de la cultura. No me aíslo de nada de eso. O, por decir de otro modo, por ejemplo, a los jóvenes, yo diría en la escuela secundaria, hay que instruirlos y hay que enseñarles en una actitud crítica, que no es criticar, no es criticismo. Una actitud crítica frente a todo lo que... ¿Cómo sería esta actitud crítica? Escucho decir ciertas cosas y yo me doy cuenta que no me pueden convencer con esas cosas porque el espíritu crítico me hace saber, digamos, seleccionar la verdad de la mentira. Tantas cosas quieren enceguecer para que las propuestas que quieren alejarme del camino del seguimiento de Jesús es aquello que al final termina separándome. Aquello que Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque tus ideas, tus pensamientos no son meramente humanos. No has pensado, y bueno, no podía pensar, pero por eso el discípulo, porque ya lo vuelvo a decir y ya lo he dicho, pero discípulo es el que aprende.
Yo hablaba con alguien y le decía, nosotros somos discípulos, debemos ser discípulos siempre. Y también debemos ser apóstoles. Apóstol es el que da testimonio de lo que sabe y lo que cree. Por lo tanto, siempre tenemos que estar aprendiendo y tenemos que estar dando testimonio de lo que sabemos. La ciudad, el pueblo, la aldea, despersonalizan, arrinconan con las propuestas, excluyen, porque cada uno no interesa el tejido social, porque el hombre en cualquier ciudad es un ser anónimo. Somos anónimos en medio de la sociedad. Sí, como no sé de algunas personas, pero Jesús me ha llamado por su nombre. Y eso me saca de lo mediático. Jesús le pregunta, versículo 23, ¿ves algo? Porque acá Jesús a este ciego le va a poner 2 veces. Alguno puede pensar que no era tanta la eficacia de Jesús que tuvo que 2 veces hacer el mismo procedimiento. No, lo que se quiere decir que no es la falla del poder de Jesús para recuperar la vista, es la dificultad del hombre para ver bien del principio. Y aunque y aunque sea habilitado para que vaya viendo, no vemos desde el principio todo y con claridad. Vamos viendo con dificultad. Parecía que Jesús está manifestando alguna dificultad para curar al ciego, pero no es el ciego, digamos, las personas, sino la dificultad para crecer en el conocimiento y la aplicación de la verdad. Mateo y Lucas, acá hay también una cosa interesante. Mateo y Lucas, Mateo y Lucas utilizan a Marcos como fuente. Mateo y Lucas van a utilizar muchas cosas de Marcos para ellos escribir. Por eso Marcos es el primero. Parece que Marcos y Lucas, frente a este episodio, tienen miedo y no lo reproducen, no hablan de esto. Tienen miedo de decir Jesús no tuvo la fuerza para curarlo al ciego de una primera vez, sino que tuvo que hacerlo 2 veces. Sin embargo, la explicación es esta. No la dificultad e imposibilidad de Jesús, sino nuestra dificultad para saber ver, para poder ver claro. A veces se nos hace una ceguera que nos cuesta salir de ella. Lo que sucede en realidad es que los hombres tenemos etapas para poder ver algo claro. Y eso no es ineficacia de Jesús, sino incapacidad o limitación humana para ver desde la primera imagen la verdad. Los hombres no vemos de golpe, instantáneamente. Y no dejamos de tener ese tipo de ceguera también, que no se cura tan fácilmente. Porque hay un dicho popular que dice eso. Ustedes lo sabrán. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tampoco hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay una negación a aceptar las cosas. El ciego ve primero, de la primera curación, ahora ve porque no era ciego, pero ve todo distorsionado, como nos puede pasar a nosotros en el camino de la fe. Necesita un tiempo para ver mejor, como nosotros. Y hay algunos que empecinadamente no ven y se creen iluminados. Hacen esto a una de estas cosas. Los que creen que saben y no saben nada. Y desde su no conocimiento quieren imponer lo que ellos ni entienden ni saben. Esto es frecuente y es muy cercano. Jesús impone entonces nuevamente las manos. Ahora parece que el ciego ve bien. No lo hace entonces de inmediato. Hay que aprender a ver por etapas. Los discípulos y nosotros vemos a Jesús distorsionado. Pues nosotros podemos ver, hay gente que ve distorsionada la fe. No voy a decir ejemplos, pero tengo muchos. Necesitamos también un tiempo de maduración y de seguimiento de Jesús y de aprender el conocimiento de al cual vamos siguiendo, que no dejará de ser un interrogante para nosotros. Y entonces ahí es donde Jesús le dice,
ni siquiera entres en la aldea. No que no vaya a la aldea, no entres en los criterios de la aldea, porque vas a volver a enceguecer. Dije yo el punto central del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesús salió con los discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, esto ya lo adelanté yo, ¿quién dice la gente que soy? Nadie sabe, y hoy día tampoco. Algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, los que creen en la reencarnación, que eso no existe. Otros que eras Elías, o que eres alguno. Fíjense que acá el tema de Elías es interesante porque Elías sería como la figura del profeta que viene hasta nuestros días. A muchos a Juan el Bautista dijeron, es Elías que ha vuelto a la vida. No la persona de Elías, sino el profetismo de Elías que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta escena es el punto definitivo, por eso digo, parece simétrico el Evangelio, porque en el capítulo 8 acá es donde Jesús pregunta esto y Pedro va a decir, tú eres el Mesías, ¿no? Esta pregunta va dirigida a nosotros también. Yo siempre la he formulado. ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Qué escuchamos en la calle? Me parece que nadie habla de esto. Y entonces la otra pregunta ya nos va dirigida a nosotros. ¿Y qué decimos? Y a veces cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿quién es Jesús para vos? Mi mejor amigo. Yo digo, sí, mi mejor amigo. ¿Cómo sé que alguien es mi mejor amigo? Porque frecuento su amistad. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo para usted? No la respondemos con una frase, con ninguna palabra, sino con una conducta en la vida, sin palabras. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo ha impregnado mi vida? ¿Y qué es lo que hago para seguirlo? ¿No? Esta pregunta va dirigida a nosotros, que podemos estar ciegos. Y la ceguera acá, lo que se quiere explicar acá, la ceguera no es la falta de visión de estos ojos, sino la ceguera espiritual, el que no sabe ver y no quiere ver. Los espíritus impuros dicen que Jesús es el santo de Dios. Aquí hay una, no la tengo anotada, creo que una cita de Santiago, ¿no? Porque algunos estaban enorgullecidos porque nosotros queremos en Dios, que habría que decirle a tanto que dicen que cree Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Los demonios también y tiemblan. ¿No? Ustedes no se les mueve un pelo. Eso lo dice Santiago. No tengo la cita acá. Los espíritus impuros dicen que Jesús es el santo Dios. Los parientes, porque acá hay una recopilación de qué dicen de Jesús. Los espíritus impuros dicen que es el santo de Dios. Los parientes dicen que Jesús está loco. En un momento lo van a venir a rescatar, está loco. Fíjense cómo no se entiende bien quién es la persona de Jesús. Algunos lo llaman maestro bueno. Ese que le dice maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Hay uno solo que es bueno, Dios. Yo veo este que le dice maestro bueno, viene a pedir explicación. Y al decirle maestro bueno primero, le está adorando la píldora para que le diga lo que él quiere que le digan. En definitiva no está buscando la verdad tampoco. Para Herodes lo mandó a matar a Juan. Para Herodes es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida. El tema de la reencarnación es un esquema de la filosofía griega que no tiene nada que ver con nosotros. No la voy a poder explicar porque no tengo tiempo, pero es interesante. Y mucha gente cree en la reencarnación. Para nosotros no hay reencarnación, pero no voy a poder explicar eso. Nadie sabe bien quién es Jesús. Los discípulos cuentan lo que la gente dice, aunque la gente habla casi siempre de lo que no sabe. Algunos lo ubican en la línea profética, como la samaritana. Es interesante el diálogo con la samaritana cuando Jesús le dice, anda a buscar a tu marido.
Y la samaritana dice, no tengo marido. Has dicho bien, porque 5 has tenido y el que tenés ahora no es. Y entonces la mujer, la samaritana, le dice, veo que eres un profeta. ¿Cómo podías saber esto? Ahora Jesús le vuelve a preguntar al ciego una pregunta personal. Perdón, a ellos, a los discípulos. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Eso también le tenemos que responder nosotros. Y vuelvo a decir, no con una frase, no con palabras, sino con una conducta, con gestos en la vida. Debemos responder a esta pregunta sin pretender decir una frase para salir del paso, nunca. Versículo 29, tú eres el Mesías, dice Pedro. Y Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él. Esto yo lo he dicho muchas veces. No sé si peco de reiterativo. Nunca, ¿por qué Jesús dice no lo digan a nadie? Porque en aquel tiempo, hasta el día de hoy, nunca se entendió que un Mesías sea vapuleado por la gente, castigado y ejecutado. Para el mundo, y yo esto lo he dicho muchas veces, para el mundo el Mesías es el que triunfa. Y hemos visto tal y ver los que se presentan haciendo la ley de la victoria, nunca la cruz, nada. El saludo de los socialistas, de los comunistas, terminan diciendo todos, yo lo he escuchado, hasta la victoria siempre, jamás la derrota. Y sin embargo el verdadero Mesías que salva es el que ha puesto el cuero por nosotros, no esto. Y está lleno de Mesías temporales. En este año de comicio, ¿cuántos hay que prometen tantas cosas? Incapaces ellos mismos de salvarse de sí mismos. Y creen que tienen la capacidad de prometer cosas que son incapaces de lograr. Jesús, versículo 31, 8:31, primer anuncio de la pasión. Para que no vayan engañados. Ustedes me siguen, el camino es este. Ellos entienden, por lo que viene después, que Jesús es un ingenuo, los discípulos, que va a ir a Jerusalén a meter la cabeza en las fauces del león. Y como nosotros seguimos, nos va a pasar lo mismo. Y entonces tiemblan en el seguimiento, como nosotros. De esto no hablan los discípulos, de la pasión, porque ha sido un secreto del que no hay que hablar, sino porque tienen miedo de hablar de un escándalo que ni ellos mismos pueden entender. Además, ni ellos ni nosotros tenemos claro. Yo creo, sí, mucha gente, o algunos vienen el Vía Crucis, los viernes de la Cuaresma, a mirar la figurita, pero entender que eso está pasando con nosotros también. No es ir a recorrer cuadritos, es ver que esa pasión sigue realizándose entre medio y que nosotros somos, pero yo sé decir en el Vía Crucis, no sean espectadores, traten de ser protagonistas del drama de la pasión. Los hombres nunca han entendido el mesianismo de Jesús. Ya lo he dicho, todos hablan de victoria. Nunca el mundo, los hombres, van a hablar de otra cosa que no sea el triunfo. Todo es el triunfo. Somos campeones del mundo. Todos vamos detrás del triunfo. Alguien le dijo a Jesús, tú ocupas el último lugar. Nadie te lo va a quitar. Nadie va a pelear para ocupar el último lugar. Nadie pelea por ocupar el último lugar. Es lo que Jesús dice. El que quiere ser el primero va a ser el servidor. Pero servidor en sentido duro y estricto. Cuando Jesús le lava a los discípulos, yo he escuchado tantas cosas, le lava los pies en la última cena, Jesús, ya eso lo vamos a ver al final en el ciego de Jericó. Jesús saca el manto es signo de autoridad. Se quitó el manto y se arrodilló y le lavó los pies. Y cuando terminó les dijo,
Ustedes han visto lo que yo he hecho. Ustedes me dicen maestro y señor. Yo soy el maestro y señor. Y si yo que soy lo que... Si ustedes quieren, tengo cualquiera de nosotros que tenga título, debe ponerse de rodillas ante los demás. Esto es lo que no hacen. Esto es lo que no hacen mucho. Se quedan en el pedestal. Son importantes. Un Mesías que termine vapuleado, insultado, flagelado, no es un Mesías que entusiasme a los hombres. Y sin embargo, ese es el verdadero cambio. Los hombres van y quieren siempre la victoria. En el juego habitual y común, cuando juegan ustedes, ¿qué quieren hacer? Todo el que juega quiere ganar. No juego para perder, ninguno. Aunque, aunque no pueden haber dos que ganen, tiene que haber uno que gane y los demás pierdan. Forma parte de esa estructura de la vida, ¿no? Un Mesías que termina en una cruz como un delincuente, porque el que moría en la cruz era un delincuente. Toda esa humillación vivió Jesús. ¿Quién inventó la cruz? Los romanos. Estas cosas también las he dicho muchas veces. En la historia argentina, Juan Manuel de Rosas, que era un dictador, todos los que atentaban contra el gobierno de Rosas les cortaban la cabeza y ponían la cabeza en una pica para que todos vean y tomen y escarmienten. Cualquiera que intente algo en contra, esa va a ser la suerte. Eso es lo que hacían los romanos. Además, lo sacaron de la ciudad, todas las murallas, todo lo que está dentro de las murallas de Jerusalén es santo, lo que está afuera es pagano. Entonces lo sacaron. Entonces los hebreos, en la Pascua, llevaban, alguien sacaba un animal, debía ser un animal grande, fuera de la muralla de la ciudad y lo llevaban fuera ¿cómo es? Para matarlo, para ofrecerlo. Se supone que ese animal cargaba con todos los pecados de Israel. Así era. Cargaba con todos los pecados de Israel de ese año. Ese animal lo sacaban y lo inmolaban fuera para que no contamine la santidad de Jerusalén. Ay, necesito tanto tiempo para explicar cosas. Y entonces Jesús lo sacaron de ahí. Y esos dos que estaban crucificados con él no eran ladronzuelos, eran delincuentes. Los romanos no ponían la cruz el que roba gallina, no. Los que habían atentado, los que tentaban. Fíjense que en el grupo de los 12, Jesús, fíjense cómo el grupo de los 12 ya está formado por antagónicos. Lo llamó a Tomás, que era recaudador de impuestos. Recaudaba para Roma. El odio que le tenían los recaudadores de impuestos, porque le sacaba plata. Si nosotros nos cuesta pagar los impuestos, en ese lugar se conocían todos y lo debían extorsionar para que pagaran impuestos. Mateo, recaudador de impuestos, junto con los dos celotes que eran guerrilleros nacionalistas que atentaban contra Roma. Esto era el grupo de los 12. Y hay más cosas, porque el Evangelio de Juan los revela todas estas cosas. Mesías que termina en la cruz como un delincuente nunca será entendido. Por eso aparecieron tantos mesías temporales, ya hay tantos mesías temporales que pretenden salvar al mundo. Ofrecen una salvación que son incapaces de lograr. Pedro acaba de revelar un gran secreto: tú eres el Mesías. El mismo Pedro no alcanza a entender en ese momento. Además, tras de la revelación de Pedro sobre quién es Jesús, Jesús va a revelar y anunciarle la pasión, cosa que Pedro no entiende cuando le asegura que ellos van a evitar tal sufrimiento. Pedro pretende sacar del camino a Jesús y se ubica como jefe ordenándole lo que debe hacer. Oh, Pablo. Esta es la ceguera que no puede ver el camino. Estos son los criterios de la ciudad, de la cultura. Por eso Jesús le ha llamado Satanás, que significa el que divide.
el que pone obstáculos, el que saca del camino. Eso significa Satanás. 8:33. Jesús se volvió de cara a los discípulos. Conminó a Pedro. Vea acá la palabra conminar. A Pedro. Conminó a la tempestad. Es decir, las fuerzas, Jesús dice, las fuerzas incontrolables de la naturaleza, que les conminó. Y a los demonios. Y acá a Pedro. Jesús conmina a las fuerzas incontrolables de la naturaleza, también a los demonios. Así aparece esta palabra en el Evangelio. A partir de aquí, a partir de este episodio, Jesús lo llamaba con el nombre original Simón. A partir de ahora le va a decir Pedro, que significa roca, el que va a estar a cargo de la iglesia, lo que es el Papa. Me preguntaban estos días. Simón o el nombre. Usted sabe que en las congregaciones religiosas se cambia el nombre. La Hermandad de la Caridad cambian el nombre, ponen. No se usa mucho, pero se cambia el nombre. Simón era para las cosas pequeñas y cotidianas. Ahora le llama Pedro. Tiene que ocuparse de las grandes responsabilidades de la iglesia y de marcar y señalar el camino a los discípulos. Los debe reunir, congregar y ayudar y apuntarlos. Si no eres capaz de oír, esto también es una cosa que digo al final, es importante para poder entender. Los ciegos son ciegos, no son sordos. Luego, la visión viene primero por la audición, porque he oído, ahora busco. Si no eres capaz de oír, no serás capaz de ver, porque los ciegos son ciegos, no sordos. Luego la visión comienza por la escucha de la palabra de Dios. Bueno, dejo acá, todavía hay tela para cortar, no sé hasta cuándo, pero por ahora lo dejo porque hay tantas cosas que he dicho que es bueno, y cuántas otras que no he podido decir porque el tiempo no me lo permite, pero para ustedes será mucho. Que el Señor nos bendiga y a ustedes también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.